Hoy hemos visitado el Tolmo de Minateda. Es un yacimiento arqueológico ubicado en Ellín, Albacete, excavado desde el año 1988 por un equipo conjunto de la Universidad de Alicante y el Museo Arqueológico de Albacete, dirigido por Lorenzo Abad Casal, Sonia Gutiérrez, Blanca Gamo y Pablo Cánovas, con financiación y autorización de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El Tolmo de Minateda dominaba el paso de la zona costera del sureste al interior de la meseta, accesible a través de la vía romana Complutum Carthago Nova, Carthago Spartaria Toletum, en época medieval. Un ramal de este camino, con profundos surcos labrados por las ruedas de los carros, conducía al interior de la ciudad. A la entrada del yacimiento, las excavaciones han puesto al descubierto 3 estructuras defensivas. La más antigua es de los siglos II y I a.C., de forma ataludada y construida con mampostería, aunque en su interior existen vestigios que se remontan a la Edad de Bronce. En época augustea se le revistió de un muro de sillería para conmemorar la concesión a la ciudad del estatuto municipal, seguramente con el nombre de Ilunum. Algunos sillares con inscripción monumental nos han permitido conocer que esta obra se hizo en la segunda mitad del año 9 a.C., bajo los auspicios del emperador Augusto y la intervención más o menos directa de Lucio Domicio Enobarbo, gobernador de la provincia. En el siglo VI, los restos de este muro se utilizaron en la construcción de un baluarte adelantado en forma de L, con puerta abovedada flanqueada por 2 torres. Debió arruinarse pronto, quizás a causa de un movimiento sísmico. Su ángulo septentrional se desmoronó sobre el camino y quedó inutilizado. En la parte alta del yacimiento se han excavado un complejo religioso y palacial de época visigoda. El edificio principal es una basílica de 3 naves separadas por columnas, con un ábside en la cabecera y un baptisterio también tripartito a sus pies. Adosado a su lado norte, un edificio de grandes dimensiones y estructura monumental parece tener funciones de representación, administración y residencia. Es posible que se trate del palacio de la sede de Elo, o también llamado Ello, creada entre los años 589 y 610 para administrar la parte de la diócesis de Ilici que permanecía en manos visigodas, puesto que el resto estaba en poder de Bizancio. Alrededor del complejo se extendía un cementerio con numerosas inhumaciones, enterramientos reservados a las élites laicas y religiosas que buscaban la protección de las reliquias de la Iglesia. Tras la llegada de los musulmanes, la ciudad es una de las que se incluyen en el pacto firmado en el año 713 entre el comes o dux Teodomiro y el conquistador Abd al-Aziz ibn Musa. Mantuvo su existencia casi 200 años, aunque la iglesia debió perder pronto su carácter religioso. Su lugar lo ocupó un barrio islámico, hasta que a finales del siglo IX la ciudad se abandonó de manera definitiva. Desde entonces, el lugar se conoció como Madinat Iyú, nombre del que procede la Minadeta actual. Al sur del yacimiento se encuentra un recinto cerrado por una larga muralla, probable castellum visigodo, que confirma la estratégica ubicación del Tolmo y su relación con el camino que le dio sentido. A finales del siglo XIX, las laderas se fueron poblando de casas semirrupestres que llegaron a conformar una pequeña entidad, hasta su abandono a mediados del siglo XX. Dentro del proyecto del Tolmo de Minadeta se ha iniciado la restauración de las mejor conservadas. Al norte del cerro son visibles vestigios de monumentos funerarios escalonados de época romana republicana, hechos con sillería o adobe. En su interior se encontraba la urna con las cenizas del difunto, junto con su ajuar. Por encima se documentaban niveles de época imperial con sepulturas de cremación, unas en urnas depositadas en hoyos abiertos en el suelo. Posteriormente,
se ubicó en el lugar una necrópolis de inhumación en uso desde la época tardorromana a la islámica. En el mismo cementerio confluían enterramientos de rito cristiano e islámico, algo raramente atestiguado en otros lugares. Para llegar a lo alto del Tolmo de Minadeta es necesario seguir una vaguada conocida con el nombre de El Reguerón, que durante milenios constituyó el único camino de acceso al cerro. El Tolmo es una planicie de aproximadamente 7 hectáreas que se levanta en un estratégico cruce de caminos entre la zona meridional de la meseta central y el mar Mediterráneo. Una característica que durante más de 3000 años, desde la Edad de Bronce a la época islámica, hizo que fuera habitado sin interrupción. Su eclosión llegó con íberos y romanos. En el año 9 a.C., la ciudad alcanzó el rango de municipio, probablemente con el nombre de Ilunum. Sin embargo, a partir de mediados del siglo II, declinó poco a poco en beneficio de las villas del valle. Minateda no se recuperó hasta el siglo VI, durante el intento de Justiniano de restaurar el Imperio Romano de Occidente. Fue el último momento de esplendor del Tolmo, que tras la invasión árabe fue abandonada. La importancia de este cerro en la antigüedad empezó a vislumbrarse en el siglo XIX, pero no ha sido hasta las últimas 3 décadas cuando la excavación de sus ruinas se ha intensificado. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha declaró en su momento el Tolmo de Minateda como uno de sus 5 parques arqueológicos, junto a Segobriga, Alarcos, Carranque y Recópolis. Ello conllevó a trabajos de consolidación y mejora de las estructuras, la adecuación de 2 circuitos visitables y la construcción de un centro de interpretación. El proyecto se terminó completamente a principios de 2011 y por fin se abrió al público el día 4 de marzo de 2019.